Buenos días, gente, ya estamos un día más en la Fish Room barra trastero Aquarius 4K y por esto todavía no he subido el vídeo de la presentación de la Fish Room. Nuevo martes, nuevo resumen semanal número 262. 262, madre mía. Bueno, os tengo que contar aquí varias cosas. En primer lugar, así es como tengo yo esto después de limpieza y mantenimiento y demás historias de la Fish Room. Madre mía, a ver si saco tiempo, lo dejo ya todo en orden y os presento ya oficialmente a la Fish Room. Como veis, voy a quitar un poquito cosas de aquí en medio y os explico, ¿vale? Si os parece. Que por cierto, sigo usando este sistema de CO2 casero que es una maravilla para acuarios como el que tiene ahí detrás. Es que está funcionando con esto. A mí me encanta. Os dejo si queréis el link por aquí abajo, porque baratito, ya os digo, llevo usándolo más de un año, o sea que malo no debe ser. Bueno, cambios y más cambios. Como veis, tengo por aquí un salabre, esto fuera. Por aquí tengo el musguito que vamos a poner, ¿vale? Estos Whipping Moss que vamos a poner en el Fluval Roma de 240 litros en cuanto se estabilice un poquito el tema de algas, que ahora veréis. Esa diatomea que ya, por cierto, va reduciendo. Pero bueno, aquí tenemos el Whipping Moss que está preparado. Esto es lo bueno de estas macetas, de estas plantitas in vitro, que las podéis tener. Yo las tengo ya 3 semanas ya aquí y no pasa absolutamente nada. Aún puedo aguantar bastante más. Así, mientras le dé así un poquito de luz, ni tan mal. Así que nada, genial. Bueno, como veis, quitamos esto, quitamos todo y cambios. ¿Qué cambios hemos hecho? Por un lado, ya tenemos puesta la pantalla, la Chihiros, la Slim de 300, es la Slim 300. Por otro lado, el filtro, le hemos puesto este Sunsun, ¿vale? Que es el que vimos en el vídeo, que os dejo una tarjetita por aquí arriba, para que tenga un poquito más de carga filtrante biológica. Y qué deciros de esta pantalla, que es una locura. O sea, mirad el color que le saca a estas gambitas, ¿eh? Mirad. ¿Habéis visto esto? O sea, ¿habéis visto esa gamba? ¿Qué color? Si parecen de chuchería. Es increíble los colores que saca esta pantalla. A ver, obviamente es una iluminación que cuesta dinerito. Cuesta la Chihiros Slim, creo que me salió por un torno a unos 80 euros más o menos. Si no recuerdo mal, que igual fueron 120. No lo sé, no me hay mucho caso. Cambia. ¿Qué cosa veo yo que cambia respecto a la pantalla de serie? Obviamente la potencia la tenemos al 60% y nos sobra iluminación por todos lados. Y el color también que le saca a todo, plantitas, gambas, todo. Y obviamente también el tema de pues que sale mucho más repartida por todo y vamos a ver qué dicen las plantas, si tiran o no tiran. Cosas que no me gustan, lo del filtro. Voy a poner al final un filtro externo y ya está, porque a mí la flautita esa un poco antiestética aquí. Y el calentador igual, me dijisteis en el resumen semanal pasado que lo quitásemos y me lo estoy pensando si quitarlo o no. Y por lo demás es que, mirad, ya os iré contando en detalle, pero bueno, la verdad es que espectacular. Vamos a ver cómo van desarrollándose estas bucefalandras, que empezaron aquí con déficit de nutrientes y ahora las hojitas nuevas pues ya las van sacando bien. El acuario es increíble lo estable que está. A ver si con estos cambios no me lo cargo, pero de momento está súper estable. A ver si lo dejo todo recogido y vamos a perder un poquito en estética, pero vamos a ganar en funcionalidad, que es lo que yo quiero. Pero bueno, para las fotos siempre le podremos poner la tapita y todo lo demás. Pero yo os voy contando lo que hago, literal. Y ese equipo de CO2 lo uso, lo uso. Bueno, en este acuario marino, poco a poco, esto está estable, pero a pasos agigantados. Esta parejita de nemitos Picasso, que son una chulada, que estos los criamos, ya os digo, en cautividad y en el local, los crió Javi, y la verdad es que aquí están. Una pasada. Y nada, los corales, pues poco a poco, como veis, ya la roca va librándose de esa maldita alga que tenía y ya está. O sea, de aquí a nada empiezo a pedir frags, que ya he contactado con un chaval que vende. Frags son pedacitos de coral y los iremos metiendo aquí sin duda alguna, que esto hay que meterle ya caña a este acuariete. Bueno, este acuario le acabo de hacer mantenimiento, por eso está ahí el agua un poquillo ahí medio blanquecina. Pero bueno, ya no hay tanta diatomea. La diatomea, ya os dije y repito y repetiré siempre, que es una alga que está de paso en nuestros acuarios. Al principio, sobre todo cuando no están maduros, suele salir un poquito, pero en cuanto se van estabilizando, ¡ay papá! En cuanto se estabiliza, ya veréis que vergel va a ser este acuario. Hay que darle tiempo, hay que darle paciencia y pondremos los musgos por las raícitas que ya van estando súper limpias. Y nada, como veis, va evolucionando favorablemente.
dentro de la gravedad que tenía. Por cierto, la controladora de pH, una maravilla el funcionamiento de momento. Llevo ya una semana con ella y estoy encantado. Os dejo también el vídeo por aquí por si os queréis pasar a verlo. Bueno, y este vergel, deciros dos cositas. Este viernes vamos a hacer un vídeo sobre el funcionamiento de este tipo de skimmers y aparte vamos a hacer una comparativa con los skimmers pues los típicos de superficie, pipas de cristal, de aluminio, pues un poquito todo esto. Ya que yo lo he probado todo, os comentaré. Sí que es verdad que ya me han llegado las pipas de cristal y yo se lo voy a cambiar más que nada por estética, aunque ya veremos. La pipa de salida de cristal creo que se me va a quedar de larga, es que creo que es de larga hasta aquí. Eso es demasiado. Por lo demás, las plantitas ni tan mal. Os dije la semana pasada lo del potasio, que pudiera ser que le estuviese faltando un poquito de potasio a este Pogosteon. Bueno, pues ha sido empezar a añadirle un poquito de potasio sin pasarme, porque el potasio tampoco hay que abusar. Y parece que va estirando, así que, bueno, muy contento. Esta semana le hice poda tanto a la jarra, ¿vale? A la rotala jarra, Vietnam, como la queréis llamar. Le hice poda a esta rotala que está preciosa, esta rotala verde. A ver si la Walichi ya empieza a resurgir de entre todas estas marañas de plantitas y ni tan mal. Por lo demás, la Bacopa y la Ludwigia se quedan. Y Rantanplan sale a jugar. Calienta que sale Rantanplan. Mirad qué bicho. O sea, mirad qué maravilla de pez, ¿eh? Me encanta este beta. Tengo que hacer un vídeo enseñándolo, pero bien. También le hice poda a la Blisa japónica, que os confirmo desde ya que se le pueden hacer podas, en plan cortarlas como césped y no le pasa absolutamente nada. Vuelve a rebrotar con muchísima fuerza, así que encantado. Queda un poco antiestético, pero eso se arregla en un par de días. Por lo demás, la verdad es que el acuario, poco a poco vamos definiendo macizos y es de lo que se trata con un acuario holandés, que al final los macizos estén 100% definidos. En cuanto le ponga las pipas de cristal, el CO2 me lo llevo ahí. Y ya está, de momento quiero funcionalidad y el calentador estamos a un mes de quitarlo, así que poco a poco, chicos, lo vamos consiguiendo. Acuario muy bonito y libre de algas, me encanta. Por cierto, me dijisteis que habéis visto en el vídeo una cría de caridina, de CRS, y efectivamente, mirad, por aquí asoma otra, por ahí, por la zona central, ahí la estáis viendo. ¿Esto por qué es? Porque echamos 10 descartes en su día y están criando aquí como locas. Hay gambitas por todos lados. ¿Dónde? Escondidas. Es que como tienen tantos refugios, obviamente con el beta no pasa nada porque hay tantos refugios que las gambitas el beta ni las pilla, pero bueno, para que lo veáis un poquito. Y ahora, si Ranti nos da permiso, pues nos vamos al local. Mirad qué miniatura vamos a sacar aquí con Ranti, espectacular. Pues nos vamos al local y vemos un poquito los acuarios de allí. ¡Vamos allá! Bueno, y aquí en el local empezamos con Coco, que se acaba de dar un baño del copón. Ahí lo veis, el precioso pájaro mojado. Está aquí controlándonos el rebaño de gambitas, que la verdad es que es una pasada la cantidad inmensa e ingente de Carina Pure Red Line que tenemos aquí en este acuarete, que estamos ya, pues eso, sacando, seleccionando y tal. Por eso me llevé 10 gambas al acuarete holandés de casa. Estamos seleccionando pues un poquito, pues haciendo un poco una línea, ¿no? Fijando patrones y tal, que ya enseñaremos cómo. En este estamos contentísimos porque está lleno literalmente de crías de estas Galaxy, que bueno, hay Fishbone, hay un poquito de todo ahora mismo aquí en este acuarete. Han salido desde negras hasta rojas, pasando por unas blanquitas que hemos visto últimamente por aquí por este acuarete, unas gambas blancas súper bonitas, que bueno, ya veremos cuando crezcan qué son, a qué acuario las echamos y qué selección hacemos. Pero es que mirad, por ejemplo, aquí en el centro de imagen, esa pequeñita blanca. A saber, supongo que eso, bueno, es un descarte, obviamente. Los descartes no se matan, simplemente se echan a un acuario para seguir seleccionando pues otras líneas. Y por aquí estas, que mirad cómo están estas fancies, que igual necesitan mucha selección, pero de esto se trata. El tema de los gambarios con caridina. Se trata de ir fijando líneas, estabilizando unos parámetros y al final pues creando pues unas gambas chulas. Que bueno, es evolución, gente. Paciencia. La paciencia en este mundillo ya sabéis que es un aspecto clave e indispensable para que todo funcione. Y aquí con la Blue Ball, que igual ya estamos súper contentitos porque está lleno de crías. Mirad, por ejemplo, aquí hay una justo en el centro de la imagen, muy pequeñita todavía, es recién nacida prácticamente. Y bueno, ya se van dejando ver, así que muy contentos también. Y este gambario, esto es una plaga. Mirad estos bestias, estos Tilomelania, que son una maravilla estos caracoles, pero hay plaga, o sea, ya tendremos 11 o 12 caracoles. 1 millón de gambas, es que mires por donde mires, hay gambas. Es una locura cómo se están dando.
Así que pronto pues tendremos que ir sacando, derivando otros acuarios, cediendo, donando, lo que sea. Así que ya sabéis, gente, si queréis carinas de este tipo, Sulawesi, que son una pasada, muy facilitas y un comportamiento súper activo cuando están en grupo y cuando están bien. Una maravilla de gambas, la verdad, 100% recomendable. Dicho esto, si os parece, vamos a la sección terrarios. Mirar cómo están estas ranitas que poco a poco, oye, tan a gustísimo con sus hojas de magnolio que le metí. Esta cuevecita que me habéis preguntado mucho que dónde la hemos conseguido, tengo que decir que nos la dio Samuel, desde aquí le lanzo un saludito, que es un experto en ranitas. Cuando digo experto, digo que lleva muchos años y nos lo regaló, entonces no os puedo decir de dónde lo hemos sacado porque nos lo dio él. Así que ya, si encuentro algo, os lo digo, no temáis. Y mirar, chicos, mirar, nueva incorporación en este acuario. Por fin llega un animalito que teníamos muchas ganas. Dory nos la ha cedido Carlos, ¿vale? Carlos es un amiguete aquí de la ciudad que desmontaba su acuario marino porque se ha mudado a otra casa y no le cabía. Y le daba mucha lástima desprenderse de este pez, así que, bueno, se lo cedió de hecho un suscriptor que me da mucha lástima que no haya podido visitar el local, pero bueno, seguramente para más adelante lo pueda visitar sin problemas. Bueno, pues el tema es este, que nos lo quiso ceder para tenerlo cerca y poder visitarlo cuando quiera, pues le tiene mucho cariño y aquí lo tenemos. La verdad es que ¡Ay, ay, ay! Ahí veis cómo se ha defendido un poquito el carachunga, como le digo yo. Se ha adaptado bien. Los otros dos cirujanos, más allá de un poquito alguna rencilla, no hay persecuciones, no hay nada raro. Así que genial, al ser de mayor tamaño que los otros, de momento hay cordialidad. Esperemos que no vaya más. Con estos tres, vamos, nos van a dejar la roca impoluta. Recordar que Dory es un cirujano y como tal, pues así tiene que estar, con roquita, limpiando y tal. Se llama J Balvin. No me preguntéis, pero bueno, Carlos le puso ese nombre, así que así se llamará, J Balvin. Creo que se lo impuso la novia de Carlos, así que bueno, aquí seguirá. Y como veis, la roquita que siempre utilizamos de referencia para el tema de los problemas de algas en este acuario, os la enseño y la iremos viendo semana tras semana, que este acuario poco a poco va cogiendo una estabilidad brutal. A ver qué pasa. Tengo ganas de ver cómo va desarrollándose este acuariete. Dicho esto, macroalgario, ¿cómo está? Pues aquí lo estáis viendo. Cogiendo madurez, obviamente tenía que pasar por las 7 plagas, ha tenido cianobacteria, pero bueno, las macroalgas, mirar estas que nos enviaron desde Power Aquaculture, la verdad es que es una maravilla y se ha adaptado súper bien y está creciendo de la leche. Otras alguitas que también nos enviaron, esta que se parece mucho a la ricia de acuario marino, la Caulerpa grande, muy bien también. Y oye, poco a poco se van desarrollando y vamos a ir viendo cómo avanza este acuario, con muchas ganas también. Hay algunas que no han ido tan bien, pero bueno, también es cosa de que coja madurez el acuario y esté chulo. Por lo demás, a ver si crecen los manglares y tal, y nada, poco más que mostraros de este proyecto que avanza lentamente, pero bueno, seguros, hay que avanzar seguros, chicos. Por aquí, problemas en este acuario. Filtro, hemos roto el eje, una rotura de eje que bueno, ya está pedida el eje, así que nada, en cuanto llegue lo volvemos a poner en marcha, le hemos puesto apoyo, 2 filtros de cascada y ya está. En el acuario 300 tengo que anunciaros que de parte de peces se aproxima novedades, una pantallita nueva que se viene, vamos a montar aquí todos los dispositivos, o por lo menos los que vayan cediendo, de Game Digital, ¿vale? Vamos a probar todo, pero no obstante os quiero comentar que bueno, en este acuario estoy proyectando un cambio de sustrato, pero ojo, no es que vaya a sacar toda la arena, vamos a dejar arena, pero sí que es verdad que encima de esta arena vamos a retirar una poca y vamos a poner sustrato nutritivo para darle pues eso, un poquito de altura, un poquito de juego, las raíces quizás las pongamos un poquito distintas, no lo sé, o sea, va a ser en lleno, o sea, va a ser una transformación en llenado, no vamos a perder ciclado, no vamos a perder nada, simplemente va a ser un 360 de este acuario, pero ojo, funcional totalmente, vais a ver cómo se puede hacer en un día, sin necesidad de vaciar el acuario, tirar agua, sacar peces, estresar, bueno, lo vamos a intentar hacer y a ver qué tal queda. Este es un acuario que va a evolucionar radicalmente, os lo digo, y con muchas ganas ya de probar esas pantallitas con esa configuración wifi tal que nos ofrece Game y que bueno, os contaré evidentemente aquí en el canal con todo lujo de detalle. Muy pronto también vídeo del filtro del Game, que la verdad es que es súper, vamos, la leche. Y nada, así vamos viendo cómo van avanzando todos los proyectos semana tras semana. Los cangrejitos no temáis que están bien, las hormiguitas volveremos, las medusas también volveremos con ellas, que están a tope, ahí creciendo de la mano de Jelly Farmer. Y nada, muy contentos con la marcha de este local, que oye, día tras día
vamos dando su desarrollo y vamos avanzando todos, yo creo que en la dirección correcta. Y nada más, gente, si os ha gustado este vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto aquí en Aquarius 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!